anuncios que si usted se anotó para ser bautizado o para tomar el discipulado de bautizos, si no lo ha hecho, por favor anótese y si es posible antes de que termine esta reunión le voy a decir cuándo damos inicio con el discipulado de bautizos en agua. Para los que estuvieron viniendo a tomar la clase o la enseñanza, la introducción a la oración, ya tuvimos 3 clases los pasados lunes y bueno, quedan concluidas ya esas clases. Si usted no vino a una de ellas o se perdió alguna de ellas, pues hágamelo saber si quiere que le pasemos los apuntes y con todo gusto le hacemos llegar los apuntes de esta enseñanza. Bien, Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice la palabra del Señor: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Diga conmigo: la bendición de Dios es la que me da riqueza. Y esa riqueza no viene con tristeza. Parece que rima, ¿verdad? Esa riqueza no viene con dolor, no viene con amargura, no viene con resentimiento, simplemente porque viene de parte de Dios. Y pudiéramos sacar en conclusión que aquella riqueza que no viene de Dios o que no es por parte de Dios, esa riqueza pudiera traernos dolor, pudiera traernos amargura, pudiera traernos algún tipo de consecuencia. Pero cuando viene de Dios, dice la Escritura, nos va a traer riqueza, riqueza en todos los sentidos, no solamente en cuestión económica, sino una riqueza en el hogar donde haya paz, armonía, unidad, donde haya salud, sanidad, donde haya bienestar, donde haya de todo para poder vivir una vida de plenitud. Y yo estoy convencido que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, en tu vida y en mi vida, una tremenda bendición. Una bendición que va a traer riqueza a nuestra vida. Y que esa riqueza no va a venir con tristeza. Y es una bendición que quizás aún todavía no se ha desatado en nosotros. Todavía no se ha manifestado, todavía no ha fluido con la libertad que debería de fluir. Pero esa bendición está ahí metida dentro de ti. Esa bendición tú y yo sabemos que está allí, la podemos sentir. Podemos sentir que viene, estamos expectantes. Estamos listos para ser asombrados por lo que Dios va a hacer. A veces pareciera que se va a tardar o que se está tardando, pero va a llegar. Quizás no lo vemos con los ojos naturales, pero lo vemos con los ojos espirituales. Pero qué triste sería que esa riqueza o esa bendición que trae riqueza de parte de Dios, de repente desaparece. De repente se esfuma. Y no la vemos venir y no la vemos llegar. Y yo he descubierto algo que a lo mejor para algunos va a parecer como que está fuera de lugar esta expresión, pero en 24 años que mi esposa y yo hemos pastoreado esta congregación, podemos decir que la bendición de Dios en todo su contenido, la bendición de Dios en todo su esplendor, es el aspecto importante de su gloria en nosotros. La Biblia dice que Dios quiere que manifestemos su gloria. ¿Está conmigo en eso? Dice: y será vista en ti la gloria de Jehová, y resplandecerá sobre tu rostro la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es un aspecto importante en nuestra vida. Y tiene que ver en esa gloria de Dios su bendición. Porque no es posible decir que somos hijos de Dios y que su gloria resplandece en mi vida y no ser una persona bendecida por Dios. No sé si lo está entendiendo en ese contexto. La bendición de Dios es el aspecto importante de su gloria en mi vida. Su bendición es lo que perfecciona
su obra en nosotros. Y esto es algo que debe desatarse en tu vida y en mi vida en este año del 2020. Y esa bendición solamente se va a desatar cuando opera o cuando entra en funciones en nosotros un principio importante. Y ese principio tiene que ver con la honra a Dios. Se lo vuelvo a decir otra vez. La bendición de Dios, ese aspecto importante de su gloria en nuestra vida. La bendición de Dios, que es la que enriquece y que no añade tristeza con ella, se va a manifestar, se va a desatar en nosotros cuando empiece a operar o a entrar en funciones en nosotros un principio sumamente importante que tiene que ver con darle honra a Dios. Y esa honra, amada iglesia, tenemos que aprender a soltarla, a dejarla fluir en todas las áreas de nuestra vida. Le menciono alguna de esas áreas de nuestra vida. La primera de ellas tiene que ver honrar a nuestros padres terrenales. Dígale al que está a su lado: tienes que aprender a honrar a tus padres. Si los tienes con vida, aprende a honrarlos. Si ya no los tienes, honra su memoria. Pero hay un principio importante en honrar a nuestros padres. Otra área de nuestra vida donde tenemos que soltar y tenemos que aprender a honrar es honrar al prójimo, honrar a los demás, honrar los unos a los otros. Otra honra que tenemos que soltar y tenemos que aprender, y más en este año o en este sexenio, es aprender a honrar a nuestra máxima autoridad en nuestro país. Nos guste o no lo que esté haciendo, nos guste o no sus mañaneras, sus expresiones, tenemos que honrarlo. Y si no va a decir nada bueno de él, mejor cállese. Y una cuarta honra que tenemos que soltar, y no porque sea la última, es la menos importante, pero es de las más importantes y tiene que ver con honrar a Dios. Usted tiene que salir convencido en esta mañana o en esta tarde de saber que hay una tremenda bendición que se va a soltar en tu vida en la medida que tú practicas la honra. Tienes que estar convencido de eso. Este es un principio espiritual que trabaja solo. Hay otros principios en la Biblia que trabajan, o como consecuencia que viene a nuestra vida la bendición, pero son principios que trabajan aunados a otros principios. Pero el principio de la honra es un principio que trabaja solo. Tú honras y eres bendecido. Tú honras y eres prosperado. Ahora, para que entendamos un poco más a fondo qué es honra y cómo podemos aplicarla en las diferentes áreas de nuestra vida. Honra es estimar algo o a alguien. Honra es apreciar algo o apreciar a alguien, es considerar algo precioso. Honra tiene que ver con algo que sea digno. Honra tiene que ver con valorar a alguien o a algo como especial. Eso es honra. Porque lo contrario a honra es deshonra. Y deshonrar quiere decir tratar algo o a alguien con desprecio. Tratar a alguien o algo como de poco valor, como algo común. Deshonra es desvalorizar algo, hacer lo que pierda valor. Y tenemos que entender que en cada uno de nosotros, en nuestro interior, hay una bendición.
que quiere brotar de adentro de ti hacia afuera, fluir hacia afuera, pero solamente se va a soltar esa bendición en ti cuando tú aprendas a honrar, a apreciar, a valorar, a estimar, a tratar como algo especial, en primer lugar, a tus padres. La Biblia dice que debemos de honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en la vida. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay una bendición que se desata sobre tu vida cuando tú aprendes a honrar a papá y a mamá en casa. Y la consecuencia que se desata es que te va a ir bien en la vida y vas a ser una persona que vas a tener larga vida sobre la tierra. ¿No le gustaría eso? ¿No le gustaría que le fuera bien? Mire, hay veces, y lo digo con respeto y con temor, pero hay veces que de nuestros padres, por lo que ellos hicieron, en lo que ellos anduvieron metidos, en las creencias que ellos tuvieron y practicaron, hay una herencia que se hereda a nosotros. Una herencia negativa, por supuesto. Si tu padre participó en hechicería, si tu padre participó en masonería, si tu padre participó en tantas cosas que la Biblia dice que no debieron de haber participado, pero ellos por ignorancia no atendieron la palabra de Dios, como quiera, en esa ignorancia quedaron presos. Y esa es una herencia que se transmite. Pero cuando tú los honras, de tus padres puede venir una herencia buena para ti. Yo honré a mi padre y a mi madre mientras estuvieron con vida, y los honré no porque hayan sido buenos, que sí lo fueron sin duda alguna, pero tú y yo vamos a honrar a papá y a mamá no porque sean buenos, no porque sean buena onda, no porque me den lo que yo les pido, simplemente les vamos a honrar porque es un mandamiento que viene con promesa, y que si yo lo hago me va a ir bien y seré de larga vida. Y yo creo que aquí en este punto, las personas que no les va bien en la vida, que en lo que hacen no les va bien, que tienen complicaciones en su vida, yo creo que tienen que empezar a revisar el tipo de honra que le están dando a sus padres o que le dieron a sus padres. Y tienen que empezar a hacer cambios allí. Yo le aconsejo que si usted no fue una persona que honró a su papá en vida, o que está batallando en honrarles estando vivos al día de hoy, saque una cita en Healing Rooms, vaya, permita que oren por usted. Healing Rooms es un ministerio, para los que no saben, que es parte de Vida Nueva y que tiene que ver con sanar y restaurar la vida interior de las personas. Ahí empieza el proceso de sanidad y de bendición. Saque una cita, no se le cobra nada, y sí le aporta mucho para que usted sea bendecido. La honra al prójimo. Esto tiene que ver con estar en paz con todos los demás. Y es una honra en la cual tiene que ver con la gente con la que convivimos. Tiene que ver con los amigos, tiene que ver con los hermanos en la iglesia. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos. Y tú dices: sí, yo no me meto con él, no, yo no me meto con ella, yo ni siquiera le hago caso, yo estoy en paz. Pero sabes, no le honras a él o a ella. Y para Jesús la honra fue un aspecto importante. En Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él o contra ella, no, tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, y tú lo sabes y lo percibes,
y lo sientes cuando saludas. Dice la Biblia, deja tu ofrenda ahí en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ya ven y preséntame tu ofrenda. No podemos andar por la vida deshonrando a los demás, hablando mal de los demás, haciendo que los demás se enojen con él o con ella. No podemos pretender ser hijos de Dios, querer que su bendición se desate en nuestra vida, cuando no damos honra en nuestra casa a nuestros padres y cuando no damos honra a los demás. Romanos capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios, Romanos 13, versículo 7: pagad a todos lo que debáis. ¿Le debe dinero a alguien? No, ya, con tanto chiflido. ¿Le debe dinero a alguien? Páguele. No sea conchudo ni conchuda. Bueno, eso no dice la Biblia, ¿no? Pero si usted pidió prestado o si le prestaron, pague. Dice, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿A quién le debes honra? ¿A quién le debes respeto? No, pastor, yo no soy de los que pide prestado. Ok, qué bueno, ya libraste esa parte. Pero a lo mejor debes honra, a lo mejor debes respeto. Y la bendición de Dios no se suelta sobre tu vida si no aprendes a dar honra primero. La honra a las autoridades, como le dije hace un momento, y la mayoría sonreímos o nos reímos, pero en este sexenio yo creo que va a ser algo muy difícil. Difícil para el mundo que no conoce de honra, que no está expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Se hacen chistes, se hacen memes, se hacen cosas mofándose de las autoridades que gobiernan nuestro país. Una cosa es que no estés de acuerdo o que yo no esté de acuerdo en algunas políticas de gobierno o en algunas leyes que se están promulgando y autorizando y llevando a votación en la Cámara de Diputados y en los senadores. Pero otra cosa muy diferente es que yo me burle, que yo los maldiga, que yo los critique. Una cosa es que yo exprese que no esté de acuerdo y que ponga argumentos, en mi caso, conforme a la palabra de Dios. Pero otra cosa es deshonrar a la autoridad. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, y quiero que lo lea, abra su Biblia, Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Eclesiastés capítulo 10, verso 20 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ahora vivimos en un país donde no hay monarquía, pero hay presidente de la república, hay gobernante de nuestro estado, hay alcaldes. Representan la figura de un rey, de alguien que está en autoridad. Ni aun con el pensamiento, dice la palabra de Dios, digas mal del rey, ni en lo secreto de tu recámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Otra traducción de la Biblia dice que si tú haces eso, dice, los ángeles, seres alados, llevarán tus palabras delante de Dios. Lo leemos en esta traducción y dice, las aves del cielo, los que tienen alas harán saber la palabra. Y ahí metemos ¿cómo se llama el dicho que dice? Es que hay pájaros en el alambre, ¿no? Como decir, es que alguien va a ir de chismoso. Pero en esencia, esta escritura tiene que ver con los ángeles de Dios, que cuidan, que protegen tu vida, que Dios los ha puesto para hacer un vallado a tu alrededor. Dice, ellos
Si lo quieres ver de esa manera, van a ir de chismosos delante de Dios. Y le van a decir: aquel está hablando mal de su prójimo, está hablando mal de sus papás, está hablando mal de las autoridades, no les está honrando. Cuando habla de autoridades, también tiene que ver con tus líderes espirituales. Y créame lo que me siento incómodo yo como pastor tener que decirle esto. Me hubiera gustado que fuera otro pastor invitado que dijera esto, pero me tocó a mí. Tus líderes espirituales necesitan ser honrados por ti. Los que te dan consejo espiritual, los que se toman el tiempo para sentarse contigo, escuchar tus penas, tus tragedias y darte un consejo conforme a la palabra de Dios, necesitan ser honrados. Pero como no se te dio el consejo que tú querías, entonces pues ir con el pastor, para que ya sé lo que me va a decir. Con Víctor Ayala no, Víctor Ayala no. No, yo quiero que usted sea pastor, el que me dé consejería. Quiero decir a los matrimonios que están aquí en este lugar, en esta iglesia, hay un consejero matrimonial y es el hermano Víctor Ayala. Ponte de pie, Víctor, con tu esposa. Perdón, Gaby, con tu esposa, con tu esposo. Véanlos, ellos son los consejeros para los matrimonios. Si usted me va a buscar a mí, yo lo voy a redireccionar con ellos. Y si no le gusta, I'm sorry. Pero yo les he dado autoridad a ellos para darte un consejo. Es que no me gusta cómo habla Víctor. Honra. ¿Está la hermana Eva aquí, Villanueva? No, pero yo viajé a Somaí. Ok, anda con los niños. La hermana Eva es la líder, la pastora de los jóvenes. Tiene un problema con su hijo, hable con ella. Ella va a guiar a su hijo, a su hija, conforme a la palabra para una toma de decisión. No, pastor, es que yo quiero que usted hable con mi hijo. Sí, tráigamelo. Lo voy a redireccionar con Eva. Esta iglesia tiene una autoridad, una cabeza. Y esa cabeza es Cristo, obviamente. Pero Él me ha puesto a mí como pastor principal. Y yo he delegado autoridad sobre otros dentro de la congregación. Que no le guste a usted, ese es su boleto. Y usted tiene que trabajar esa área de su vida. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Dice, Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 22, versículo 28, dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿A qué se referirá eso? Si leemos el contexto de esto y nos vamos a Hechos capítulo 23, versículo 5, el apóstol Pablo había sido arrestado por el sacerdote Ananías y había sido llevado preso, y ahí estaba el apóstol Pablo preso por Ananías. Y de repente Pablo empezó a hablar, y Ananías, el sacerdote, le manda a decir que le den una bofetada para que se callara, porque para el sacerdote Pablo estaba diciendo blasfemias. Y lo manda a golpear, y entonces Pablo reacciona de una manera violenta y empieza a querer hablar mal del sacerdote. Y en ese rato le dijeron: él es el sacerdote del templo. Y dice Hechos capítulo 23, versículo 5, Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aunque no te caiga bien la autoridad que es puesta sobre ti, tienes que honrar. Antes que yo fuese pastor, se los he dicho, hubo 3 pastores antes que yo. Y les soy honesto, 2 de esos 3 no me caían bien. La esposa de uno de esos 3 un día me hizo enojar y bueno, ¿para qué le digo? Mas sin embargo me callé la boca, y de mí no salió más que honra.
Habrá cosas que no te van a gustar de tus papás. Habrá cosas que no te van a gustar de la gente que te rodea. Habrá cosas que no te va a gustar de la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, ya sea el presidente de la república, ya sea el gobernante, ya sea el alcalde, ya sea tu pastor, ya sea tu jefe en el trabajo. Pero tienes que soltar la honra si quieres que la bendición de Dios sea soltada sobre tu vida. Número 4, la honra a Dios. Para Dios es de suma importancia el tema de la honra. Y si algo anhela el Padre Celestial, nuestro papá, nuestro Abba Padre, nuestro papito, si algo desea es que le honremos. Dios reprende en muchas porciones de la Biblia a personas que no le honraron. Entre esos que Dios reprende a algunos sacerdotes que fueron negligentes en su manera y en su forma de honrar a Dios. Hay veces que creemos que por lo que hacemos o por lo que nos movemos o actuamos, pensamos a nuestra manera que estamos honrando a Dios. Y cuando vemos en la palabra de Dios la honra que Dios pide, que Dios exige, a veces es muy diferente a lo que nosotros pensamos y creemos que estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 1, versículo 6, está el profeta hablándole a los sacerdotes. Y entre todo lo que les está diciendo, dice: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea, como diciendo, ustedes me sirven, ustedes dicen que dan todo por mí, pero dice el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor reverente? Hubo otro sacerdote llamado Elí. Sus hijos no honraban a Dios y él tampoco le honró, porque no corrigió a sus hijos, no los disciplinó. Y dice ahí en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, una palabra fuerte del profeta al sacerdote Elí. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Son palabras duras que como iglesia tienen que hacernos reaccionar y reflexionar. Si tú quieres que en este año 2020 la bendición de Dios, que es la que enriquece y que no añade tristeza con ella, sea desatada sobre tu vida, el secreto de esa bendición está en la honra que tú des a tus padres, a tu prójimo, a tus autoridades y a Dios mismo. ¿Lo cree? Lo veo muy serio. La Biblia nos habla de situaciones difíciles, de gente que no honraron a Dios y de otros que sí honraron. Pero hay uno que me llama mucho la atención y que mientras yo preparaba el mensaje ayer y hoy en la mañana lo acomodaba un poco mejor. Pero habla de una situación insólita o difícil de comprender en este asunto de honrar a Dios, en este asunto de los beneficios de la honra a Dios. Y es que en Primera de Crónicas, si usted quiere ir rápidamente, o si lo pueden poner aquí en el proyector, Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 10, narra una historia de un acto de irreverencia. Un hombre llamado Usa, usted conoce la historia, llevaban el arca, la habían sacado o había estado por mucho tiempo con los filisteos. Después estuvo 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab, que vamos a ver un poco también acerca de este varón. Y después de 20 años David vio que no pasó nada cuando llevaban el arca.
Se tropezaron ahí los bueyes, la carreta, no sé cómo estuvo ahí el asunto, pero pareciera que el arca se iba a caer. Y entonces Usa, en buena onda, un líder que eran los que iban custodiando la presencia de Dios, se le hace fácil con su mano detener el arca para que no se cayera. Pareciera un acto bondadoso. Pareciera una buena actitud de alguien que va detrás de la presencia de Dios y que ve que se va a caer o que se va a deteriorar esa arca o lo que llevaban ahí en la presencia de Dios, y se le hace fácil. El comedido, ¿no? Y ¡fum! La ira de Dios vino sobre Usa y dice que ahí quedó fulminado. Y cuando le dieron aviso a David, él detuvo toda la misión de traer el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén. Investigó qué era lo que había pasado, por qué Dios se había enojado. Y tuvo tanto temor David que dijo: no, no la traigan aquí a la ciudad, no sea que yo también muera. Y entonces dice que la mandaron a la casa de un hombre llamado Obed-edom. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Y dice que el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Todo, diga conmigo, todo lo que tengo. Dígalo, todo lo que tengo. Quiero que Dios lo bendiga. 3 meses. Y Dios trajo una bendición. Ahora, cuando le dieron a David la noticia, porque dice la Biblia que le fueron a decir a David: oye, el arca estuvo con Abinadab 20 años y Dios no hizo nada. Y luego la sacaste para traerla a Jerusalén, y Usa en buen plan quiso que no se cayera y Dios lo mata. Y ahora está el arca en la casa de Obed-edom, y en 3 meses, rey, Dios lo bendijo. Y esto trajo a David algo como que, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que el arca que mata personas también puede bendecir hogares? ¿Cómo es posible que 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab y no pasó nada? Y en 3 meses en la casa de Obed-edom hubo una gran bendición. Yo creo que David tuvo que haber aprendido la lección, que para que Dios bendiga tu casa, tu vida, tienes que honrar a Dios. Diga conmigo: tengo que honrar a Dios. Tengo que honrar a mis padres. Tengo que honrar a mi prójimo. Tengo que honrar a mis autoridades. Y me va a ir bien. Dice la Biblia: dile al justo que le va a ir bien. Y la palabra justo es alguien que ha sido justificado. Y alguien que ha sido justificado es alguien que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le vendrán por añadidura. Todo va relacionado, amada iglesia. El arca de Dios no trajo ninguna bendición en la casa de Abinadab, y sí trajo bendición en la casa de Obed-edom. Las 2 familias tuvieron la misma presencia, y una sola familia fue bendecida, y la clave fue la honra. La clave fue la honra. En la casa de Abinadab, Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2, dice que el arca de Dios pasó desapercibida. Quizás pudiera ser un mueble más, un adorno más. Es como aquellas personas que en su casa tienen abierta la Biblia. En el Salmo 133 o en el Salmo 23 o en cualquier otro salmo que hable de bendición, y la tiene abierta, pero nunca hace lo que dice la Biblia. No vive de acuerdo a los conceptos que dice la palabra de Dios. Esa Biblia abierta en esa casa es un simple adorno. Es un amuleto de la buena suerte para algunos.
Y algo similar así era la casa, era el arca de Dios en la casa de Abinadab. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1 dice: vinieron los de Kirat Jerim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en un collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos? 20 años. Y mire lo que hacía la casa de Abinadab. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, puras quejas. Puras quejas. Ay, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué me pasa esto? Ay, pastor, ¿por qué vivo lo que estoy viviendo? Ay, si esto fuera diferente, si yo tuviera otras cosas diferentes a las que estoy viviendo, mi vida sería bendecida. Lamentos, quejas, críticas. 20 años y no pasó nada. Y en la casa de Obed-Edom 3 meses. 3 meses suficientes para que fuera bendecida toda la familia y lo que había en esa casa. ¿Cuál fue la diferencia? La honra. La familia de Obed-Edom honraba la presencia de Dios. Todos estaban involucrados en honrar. Y David aprendió esa lección. David aprendió que los que honraban a Dios les iba bien. En cambio, los que eran irreverentes, como Abinadab y como Usa, les iba mal. Y yo estoy convencido que Dios desea que su presencia sea una bendición para cada uno de nosotros en este año 2020. Y esa bendición, mi hermano, está dentro de ti. Y tienes que soltarla, que salga, que fluya. Y eso es a través de la honra. La forma en la que tú tratas a Dios va a determinar cuánto recibirás de parte de Dios. La honra es algo determinante. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, lo leíamos hace un momento: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Suelta la honra. Suelta la honra. Mira, somos muy dados a honrar a políticos por quedar bien con ellos. Somos muy dados a honrar a aquellos de los cuales podemos recibir un favor. Queremos quedar bien. Pero esa honra no es una honra verdadera, con la verdadera actitud que Dios quiere. A veces queremos honrar a Dios para ver qué nos va a dar, para que haga Dios lo que dijo que iba a hacer en mi vida. Lo voy a honrar, pero si no me da, entonces ya no le honro. Y no es así. La honra es el vínculo que te trae a Dios y su bendición. Dile al que está a tu lado: este año tenemos que aprender a honrar a Dios. Por eso hacemos la fiesta de las primicias, para que quede una enseñanza de que a Dios le honramos dándole lo primero y lo mejor. Y lo hemos visto en reuniones pasadas al inicio de este año y en otros años. En la Biblia hay un ejemplo tremendo que a mí, la verdad, resalta en la palabra de Dios, y es la vida de Abraham. Abraham fue un hombre antes de la ley. Abraham fue antes de que Dios le dijera a Moisés: escribe la ley y los mandamientos. Abraham es antes de Deuteronomio, antes de Levítico, antes de Número. Abraham hace su aparición desde el inicio en el libro de Génesis. Y Abraham fue un hombre que honró a Dios con todo lo que él tenía. Tal fue el caso, dice la Biblia, que Abraham dio a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. Abraham había tenido otro hijo llamado Ismael. Se llamaba Ismael, ¿verdad? Ya dije, no vaya a ser otro nombre.
Abimael iba a decir, pero sabía que iba con él al final. Fue el primer hijo que tuvo Abraham, Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Y cuando llegó el hijo de la promesa, que fue Isaac, Dios dijo, para probar el corazón de Abraham: dame tu hijo, al que tú más amas, entrégamelo. Y Abraham no escatimó, le entregó a Dios su hijo, y cuando Dios vio que lo iba a sacrificar, lo detuvo. Y en la Biblia yo veo que Abraham fue un hombre que honró a Dios con todo lo que tenía, con todo lo que Dios le había dado. Abraham quiso honrar a Dios y lo honró. Y fue antes de la ley. A lo que quiero llegar con esto, al repetir que fue antes de la ley, es que a veces queremos hacer las cosas porque nos son impuestas. Tienes que hacer esto, y Dios dice que tienes que hacerlo, y si no lo haces hay estas consecuencias. Pero quiero que veamos tanto en Abraham como en tantos hombres de la Biblia antes de la ley, como Abel, el hijo de Adán, hermano de Caín. Ellos honraron a Dios con lo primero y lo mejor. Y al punto que quiero llegar es que no había ley, no había algo impuesto para ellos como un mandato divino. Simplemente era algo que había dentro de ellos, que los sacaron. Porque si tú y yo fuimos creados a imagen de Dios, conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y Dios es un Dios de honra. ¿A ti no te gusta que te honren? La verdad. Que vayas a algún lugar y que te digan: ay, qué bueno que llegaste, pásale, siéntate aquí. ¿Cómo te sientes? Hasta como los pavos reales, ¿no? La colota por acá atrás. Porque nos gusta que nos den honra. Nos gusta que nos reconozcan, aunque digamos: no es necesario. Estás que te pelas. No es necesario que me mencionen ahí. No, mira, yo soy humilde. No, ni más palomas. Te gusta. ¿Y sabes por qué te gusta? Porque lo traes dentro de ti. Porque fuiste creado igual, a la semejanza de Dios, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y si Dios es un Dios que pide que le honremos, que demanda honra de nosotros, dentro de ti también está eso. El que la gente te honre, te tome en cuenta, te considere, te aprecie. ¿Cómo te sientes cuando eres despreciado? ¿Cómo te sientes cuando en tu casa tus hijos, los que tienes allá al lado, no te honran? Ay, mamá, cállate la boca, estás loca. Hay unos que así son. No todos, hay sus excepciones. Hay unos que no dicen nada, pero no te hacen caso. Tan peor, ten la música calladita por dentro. Dios puso en ti y en mí la semilla de dar honra. Solamente tenemos que soltarla. Y Abraham fue alguien que no fue enseñado a honrar a Dios. No hubo una ley que le fuera impuesta. Simplemente honró a Dios porque sabía que dentro de él estaba la honra que debería de darle a Dios. Por eso Abraham lo manifestó. Por eso Abel también lo manifestó. Ahora, esa honra que Abraham le dio a Dios, ¿sabe qué hizo? Despertó en Dios, por decirlo de esa manera, o activó en Dios el darle una promesa a Abraham. Y la promesa era de la tierra bendecida, o la tierra que fluía leche y miel, una tierra que iba a ser de bendición. Y dice la Biblia que en Abraham que en Jesucristo, todas las promesas de Abraham nos alcanzaron. Entonces, si Dios les dio o les prometió una tierra que iba a ser una tierra que iba a bendecir sus vidas y sus generaciones, esa promesa también es para nosotros. Ahora, no tenemos que ir a Jerusalén, ni tenemos que ir a volver a tomar Jericó, esa tierra prometida. No, la tierra prometida está en nuestro lugar donde Dios nos plantó. Pero tenemos que aprender a honrar a Dios para que esa promesa que Dios le dio a Abraham en Cristo Jesús se manifieste. En Cristo Jesús se haga una realidad. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham no solamente lo alcanzó a él, sino alcanzó a sus generaciones. Quizás Abraham no vio con ojos naturales la tierra prometida,
pero sus generaciones sí la vieron. Y hasta el día de hoy, aunque se las quisieron quitar y desaparecer a la nación de Israel en el 1945, creo, o 44, 45, se estableció la nación de Israel en la tierra prometida que Dios les había prometido. Hasta el día de hoy esa promesa se hace una realidad. ¿Por qué? Porque hubo alguien que honró a Dios. Alguien que no se le enseñó a honrar a Dios como hoy se le está enseñando a usted. Alguien que sacó la honra que traía dentro de él. Me sorprende de Abraham. Seguía leyendo acerca de él el día de ayer. Dice que quiero que veamos en el libro de Hebreos capítulo 7, porque habla de un hombre llamado Melquisedec. Yo nunca había no estudiado, sino no había encontrado la razón de un tal Melquisedec que aparece ahí en la Biblia. Y dice la escritura que Abraham honró a Melquisedec dándole todo, diezmos y ofrendas. Y algunos maestros de la palabra de Dios, los que se meten a profundidad en la Biblia, creen que hay un misterio en Melquisedec, porque dicen que Melquisedec era sombra o era el prototipo de lo que vendría a ser Jesucristo. Yo no lo vi así, o no lo entendí así hasta ayer que estaba desarrollando esta escritura. En Hebreos capítulo 7, Pablo explica acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando tú lees en Génesis que habla de Abraham, que le entregó a Melquisedec ofrendas y todos sus diezmos, tú dices, bueno, ¿y quién era este cuate de Melquisedec? No alcanzamos a entenderlo hasta que Pablo en el libro de Hebreos dice que Jesucristo fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 7, más atrás, en los versículos del 1 al 4, Pablo en esta escritura amplía más la información acerca de Melquisedec. ¿Y por qué me estoy clavando en Melquisedec? Porque Melquisedec en el Antiguo Testamento era la sombra de Jesucristo. Era Dios mismo hecho carne a través de la figura de un sacerdote que era rey llamado Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, el nombre de Melquisedec, significa primeramente rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Rey de justicia y también rey de Salem. Este es rey de paz. ¿Quién es nuestro rey de paz? Y luego dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio, ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante, y con letra mayúscula, al Hijo de Dios. Ahora, a mí me explotó mi cabeza, la verdad. O sea, cuando Abraham ve que Melquisedec viene, era el rey de una población de Salem o Salem. Y Abraham había salido y había derrotado a unos enemigos, y Abraham traía todo el botín. Todo era ganancia. Y ahí viene Abraham con toda su gente y con todo lo que habían agarrado del botín. Pero cuando vio a Melquisedec, Abraham vino, se bajó y le dijo: aquí están los diezmos de todo, aquí están las ofrendas de todo. Y dice que lo bendijo con todo. Y el rey Melquisedec bendijo a Abraham, el patriarca. Yo dije: wow, Señor,
¿Quién le enseñó a Abraham a hacer eso? No había institutos bíblicos, no había discipulados, no había pastores, no había iglesias. Abraham traía la honra dentro de él y tenía que soltarla, tenía que dejarla fluir para que la bendición viniera sobre él y sobre sus generaciones. Y a lo largo de la Biblia, no tenemos el tiempo para leer todo ello, pero usted sabrá y lo habrá de leer en su casa. Los hijos de Abraham, Isaac, Jacob y todas esas generaciones fueron bendecidas. No solamente porque hubo un papá que honró a Dios con todo, sino porque ellos también supieron honrar a Dios con todo. Antes de los mandamientos, antes de la ley, ya había gente que daba honra a Dios. Y tú y yo, amada iglesia, tenemos que aprender a honrar a Dios como nunca le has honrado. Honra a tus padres, sí, hazlo. Si no los tienes, honra su memoria. Si los tienes, pon por obra este principio y vas a ver la bendición que se desata. Te va a ir bien y vas a ser de larga vida en la tierra. Honra a tu prójimo. Deja de hablar mal de ellos, deja de chismear, deja de murmurar. Honra a tus autoridades, desde el presidente de la república hasta el líder que te da una consejería espiritual. No lo tengas por menos. Honra a Dios con lo primero y con lo mejor. Y este 2020 Dios te va a bendecir y te va a prosperar. ¿Recibió esta palabra? Póngase de pie. Padre, damos gracias, Señor. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias porque hoy los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, Señor. Fueron alumbrados para ver, conforme a tu palabra, el poder tremendo que hay en la honra. Levántele sus manos y dígale: Señor, yo quiero honrar, yo quiero soltar la honra a mis padres, a quienes me rodean, a mi prójimo, a mis autoridades. Quiero honrarte a ti también, Señor, con lo primero y con lo mejor. No quiero escatimar nada, Señor, porque detrás de mí hay una generación que viene, que les va a tocar también a ellos heredar una promesa que será una realidad en sus vidas. Que cuando ellos me vean a mí honrarte a ti, Señor, ellos también lo aprendan y lo hagan también, Señor. Y los hijos de sus hijos aprendan también a soltar la honra que trae bendición de generación en generación. Gracias por tu palabra, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo cada matrimonio, bendigo cada familia que está aquí reunida en esta tarde. Que vayan a sus casas, Señor, que gocen de este domingo, que disfruten en compañía de sus hijos, de sus padres, que tengan un buen provecho en la comida, Señor. Pero que esta palabra, mi Dios, que hoy ha sido sembrada en sus corazones, produzca vida y dé fruto abundante en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A Él sea la honra, la gloria